Ay, perdón. Pero pues ya más o menos sabes qué pedo. Bueno, sí, ya. Camaradas Aluminatis, buenos días, tardes o noches en el momento que nos estés escuchando. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio y el día de hoy estamos presentando el especial de Halloween de Informes en Aluminio y personalmente no volví a poner a grabar. Perdón por hacerte pasar un coraje. No, coraje, me dio risa más bien porque es lo que íbamos a hacer y es lo que se te olvidó. Van dos. Es que siempre me pasa eso, porque esta madre no te avisa que no estás grabando. O sea, tú puedes aventar una plática de 45 minutos y al final te va a decir que ya se te acabaron tus 45 minutos y te cierra la ventana. Pero no le importa si pusiste a grabar o no pusiste a grabar, a ella no le importa eso. Es como si vas a la escuela y se te olvida la mochila. Ay, sí me pasó varias veces. ¿Cómo se les puede olvidar la mochila? Si es lo único que llevas. Sí, varias veces una vez se me olvidó en un camión. Ay. Así que no esperen mucho de mí. Ya entiendo por qué se te pasa ponerle grabar. Sí, por eso no esperen mucho de mí. Pero bueno. Y para comenzar el día de hoy, tengo a mi querida amiga, que por segunda ocasión, Lale Rodríguez. Perdóname. Asegúrate de ponerle grabar y empieza a hablar. Sí. ¿Tú conoces Coast to Coast? No he escuchado de él. Ok, para los que no conocen, Coast to Coast es un programa en Estados Unidos que empezó en 1988, se volvió muy famoso por su locutor Art Bell. Hasta el día de hoy se continúa, pero ya con otro locutor que entró en el 2003, que se llama George Noory. Pasaba diario de 10 a 2 de la mañana, o sea, si era 4 horas por lo menos de historias de ovnis, de lo insólito, de lo paranormal, el ocultismo y las teorías de conspiración, ovnis y criptozoología. Todo lo que quisieras estaba ahí con Art Bell. Tiene alrededor de 4.5 millones de personas y tiene un tono serio, por lo cual es muy difícil que alguien hable para hacerle una broma. Que te contaba hace ratito que es como, se me hace como muy parecido a lo que es La Mano Peluda, pero pues digo, La Mano Peluda nada más era como historias de terror, ¿no? Anormal. Ajá. Y Coast to Coast, pues digamos que era más complejo en ese aspecto. Pero el 21 de febrero de 1997, una de las llamadas más icónicas del programa se hizo presente. Eran casi la 1 de la mañana, cuando sonó el teléfono en la cabina. Hola, soy Art Bell y esto es Coast to Coast. ¿Quién habla? La persona al otro lado del auricular dudó por un momento, pero después de dar su nombre, dijo que se llamaba Mel Weathers. Bienvenidos al 10º informe. El cual era un seudónimo, obviamente pues no dio su nombre real. La voz era firme y parecía corresponder a alguien que pasaba los 60 años, que si quieres escuchar, en internet está este caso. Está la llamada en internet, pero me parece que la única cosa es que está en inglés. No importa. Es lo único malo, pero así como esta hay un buen de historias así como icónicas de Coast to Coast. Me quedé en que pasaba los 60 años, ya estaba grande el señor. Ya era grandecito de edad. Sí, ya por lo menos podía ya casi podía ir a cobrar su pensión del bienestar. La pensión del bienestar. Mel comenzó su historia diciendo que tenía un terreno de aproximadamente 14 kilómetros de largo en el oeste de Ellensburg, cerca de Manatee, en Washington. Pero nunca reveló su ubicación exacta, solo comentó que para llegar había que rodear las montañas, porque no queremos locos cerca de nuestras casas, ¿verdad? Vivía en el monte. Ajá. Mel le contaba a Art que un día se encontraba caminando por su terreno realizando sus actividades diarias, cuando de pronto se encontró con tremendo agujero, el cual de inmediato llamó su atención, debido a que nunca lo había visto. Algo muy raro porque tenía algunos años con la propiedad. Tenía un diámetro de 3 metros, que es un chingo, y formaba un círculo casi perfecto en el suelo, que esto fue lo que más llamó su atención, que el círculo era casi perfecto, no tenía otra forma. Ok. En sus paredes no se mostraban plantas o raíces que crecieran alrededor,
Mel decidió asomarse para intentar ver qué tan profundo era, pero no logró ver el fondo. Entonces, en un arranque de hombre feliz, hombre contento, tomó una roca y la arrojó dentro del agujero. Pero la roca nunca golpeó el fondo del pozo. Mel dice que le pareció que no tenía final, por lo que decidió seguir el camino y volvió a su instinto de hombre feliz, hombre contento, y buscó otra piedra mucho más grande, más pesada, que tuvo que levantar con ambos brazos, y volvió a tirarla adentro, obteniendo el mismo resultado. Ningún sonido salía de ahí. Mel contó que no pudo dormir pensando en aquel misterioso pozo y cómo saber qué tan profundo era, por lo que al otro día, en cuanto se levantó, se fue corriendo a la ferretería del pueblo y pidió que le dieran toda la riata que tuviera posible. Yo creo el mejor día del ferretero. Ahí están mis 5 centímetros, dijo el ferretero. Mel dice que salió con 20 metros de cuerda y se dirigió al agujero. Esta madre no ha de medir más de 20 metros. Clavó una estaca al piso, a la cual amarró un extremo de la cuerda, y el resto de la riata la dejó caer dentro del agujero. Y para su sorpresa, la cuerda quedó colgando sin llegar al fondo. Una pregunta, ¿cómo se sabe que no llegó al fondo? ¿Hace algún ruido al fondo? No, pero que como cuando la mueves se siente que no toca nada. Ok. Me imagino que a eso se refería. Ok. Ya no se mueve igual. Y aquí pues yo creo que podía moverla sin problema. Ok, pregunto porque nunca he estado en un pozo tan hondo. Cuando gustes, Mel te invita, dice. No, gracias, ya me dio miedo. Consternado, decidió ir al pueblo a hacer algunas compras y comenzó a contarles a varios de sus vecinos su misterioso descubrimiento. Pero para su sorpresa, a muchos de ellos no les impactó, ni les sorprendió su descubrimiento. Es más, muchos de ellos le confesaron que pues ya lo conocían, ¿no? Que esto debido a que en varias ocasiones habían irrumpido en su propiedad para visitar el pozo. Ya conocemos tu hoyo, vecino. Sí, pero no como entretenimiento, vecino, sino como para ir a tirar nuestras mugres. Dicen que por años, la palabra a escuchar es años. Habían estado yendo a tirar televisiones, muebles, basura, partes de carros, refrigeradores, confesándole que era más fácil y barato ir al hoyo que llevarlas hasta el basurero, el cual se encontraba a varios kilómetros del pueblo. Si me lo preguntas, esta es la perfecta definición de abuso de confianza de parte de sus gandallas vecinos. Pues hasta ahorita te estoy haciendo igual casi. Sí, a donde llegues alguien va a usar ese hoyo para tirar su basura. O terreno solo, basurero. Ándale, ya le está creciendo una casa a mi terreno. Mel estaba muy sorprendido con esas confesiones. Enterarse que por años los gandallas de sus vecinos habían estado tirando cosas dentro del agujero y que este no mostraba indicios de estarse llenando, que eso era lo más impresionante, que durante años habían tirado su mugre, pero no se había llenado el hoyo. Eso es lo más interesante. Ok. Y que, o sea, ya por lo menos, según Mel, medía más de 20 metros. Más la basura de sus vecinos, ¿cuánto pudieron haber acumulado que no encontraba el fondo? Eso es lo que más consternaba al pobre de Mel. Ya no le importaba si era basura, de basurero o no, el chiste es que no tenía fondo. Incluso a muchos de sus compañeros les preguntó, bueno, a muchos de los vecinos que habían tirado cosas les preguntaba, oye güey, ¿y cuando aventaste tu refri, cuando aventaste tu basura, eso, no escuchaste que tocó el fondo? Y todos les decían, oye, no güey, no mames, no, nunca tocó el fondo, cabrón. Nunca escuché nada de que tocar el fondo esa madre. Y pues era un refri de esos viejitos, ¿no? Como con los que se salvó Indiana Jones de la explosión. O sea, básicamente sus vecinos habían ocupado su hoyo como, se escucha bien raro, ¿no? Hubieran ocupado su hoyo como camioneta de fierro viejo privada. Y nadie se preguntaba, ¿por qué no hacía ruido? No, hasta ese momento nadie se había preguntado. Se preguntaban más cómo es que dónde voy a tirar esta basura que tengo que tirar. ¿A dónde quieras hacernos de ella que del ruido? Ajá. El relato de Mel continuaba y le contó a Art que, movido por la curiosidad, comenzó a ir durante varios días seguidos hasta el hoyo, siempre acompañado de algún vecino y amigo que le gustara el argüende. Porque ante todo, siempre tener cómplices, ¿no? Primero el chismecito. Ah, sí, chismecito ante todo.
En una ocasión decidió regresar a la ferretería para comprar más reata y con ayuda de sus metiches de confianza lograron unir un reatón de aproximadamente 457 metros de largo. En una de las puntas amarraron una piedra y dejaron caer la cuerda adentro. Cuando se acabó la cuerda se dieron cuenta que la reata seguía suspendida sin tocar el fondo. Ahora sí se notaba porque pues, tenían un peso al final. Peso, ajá. Entonces, pues, si hay peso, quiere decir que no hay fondo, porque no está tocando nada. Y cuando sacaron la cuerda, es cuando se les dio un poquito de miedo lo que sucedió, porque se dieron cuenta que ya no había piedra al final. Ok. Entonces, movidos por la curiosidad de estos cabrones, uno de los vecinos tuvo una de esas ideas que dices, no mames, cabrón, ¿por qué pensaste primero en eso, güey? O sea, porque eso no fue tu última opción, cabrón. Les dijo, oigan compañeros, ¿y por qué no amarramos una oveja al final de la cuerda y la aventamos al pozo? Mel, pues obviamente, le dijo, estás pendejo, güey. ¿Cómo vamos a agarrar la oveja más pequeña? Agarra la más grande, güey, y esa es la que vamos a meter. La curiosidad, todo es el nombre de la... Que te digo que doy gracias de que no agarraron la oveja y la aventaron, ¿no? O sea, hasta al menos tuvieron la decencia de meterla poco a poco al hoyo. Yo digo que sí lo hubieran aventado. Pero bueno. Se parte a la mitad la oveja y ¿para qué quieres? Cuando estaba bajando la oveja al pozo, comenzaron a sentir jalones y varias fuertes sacudidas en la cuerda. Mel contó que comenzaron a mirarse unos a otros sin saber muy bien qué era lo que estaba pasando. Se encontraban asustados, por lo que decidieron volver a subir a la oveja. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Cuando el animal se encontraba arriba, el horror se presentó ante los ojos de todos los chismosos. Lo que alguna vez fue una oveja, ahora era un enorme trozo de carne roja, como si alguien le hubiera volteado de adentro hacia afuera. Parecía como si alguien le hubiera sacado las entrañas y de inmediato el ambiente comenzó a llenarse de fuerte olor a sangre mezclado con grasa. O sea, ya era un pedazo de carne lo que sacaron, ya no era una oveja. Listo para la barbacoa. No, yo creo que ni para la barbacoa, oye, ya eso ya no era comestible. Uno de los vecinos decidió acercarse al animal para examinarlo, notando que la parte de la panza se encontraba abultada y en el mismo lugar tenía una gran cicatriz. Cicatriz que obviamente no tenía cuando la metieron al hoyo. Ok. Por lo que el vecino decidió sacar su cuchillo y abrir al animal justo por la cicatriz. Descubrieron que la razón por la que estaba abultada era que estaba preñada. ¿What? Cuando la sacaron, Ajá. encontraron que tenía una cicatriz la oveja y cuando cortaron esa cicatriz, se dieron cuenta que estaba preñada. Pero no iba preñada desde que la aventaron. No, cuando la aventaron no tenía ni cicatriz ni estaba preñada. Ok. Mel le dijo a Art que de haber sabido esto, jamás la hubiera arriesgado. Dice que él no se dio cuenta que estaba preñada. Ok. Entonces ahí queda la duda. ¿Estaba preñada antes de meterla o no estaba preñada antes de meterla? Entonces Mel le dijo a Art que estaba muy arrepentido de eso, que no sabía, que por eso decidió meterla, pero que de haber sabido que no, pues nunca hubiera arriesgado a la oveja. Cuando la abrieron, lo que sacaron fue un feto. Ok. Pero un feto horrible, con aspecto... Esto quiero que quede claro que no es algo que yo esté inventando, que yo esté diciendo. Simplemente es algo que Mel cuenta. Dice que cuando sacaron al feto, tenía un aspecto demoníaco y repugnante. No da mayor especificación de demoníaco o repugnante. Solo dice estos dos adjetivos. Okay. Que parecía que alguien lo había metido ahí. O sea, que no había estado embarazada, que ahí abajo se lo metieron. Que por eso los jalones de la cuerda. Ya sabes, están sacando hipótesis pendejas nada más, ¿no? Ok. Sí, no, a mí me suena bastante pendejo, pero bueno. Si es gente que tira basura a un hoyo, pues ¿qué puedes esperar? Quedar de basurero. Ajá. Entonces al ver todo esto, entraron en pánico y sin pensarlo lanzaron el cuerpo de la oveja y al extraño ser de regreso al agujero. Con lo que Mel se quedó sin las únicas pruebas físicas que tenía de lo que había acontecido. Ay, no. O sea, pues me sonó así como que, ¡ay! Alguien tiró mi oveja. Ok. Mel contó que este suceso alimentó más su curiosidad, por lo que mandó a hacer un carrete con una compañía pesquera, el cual
tuviera un sedal de 24.84 metros de largo. O sea, estamos hablando ya de algo desproporcional para entenderlo, ¿no? O sea, 24,000 metros es un potero. Y supongo que tenía bastante dinero para haber pagado por algo así. Pues ya tenía su pensión del bienestar, yo creo que sí. Entonces sí, ya tenía arreglado su futuro. Sí, usó una parte de su pensión para pagarlo, pero su pensión normal, no la del bienestar. Mel y sus vecinos montaron el carrete en su camioneta y se trasladaron, no sé por qué, pero me lo imagino como una película, ¿sabes? O sea, todo esto que están contando de Mel ya me lo imaginé en una película. Deberían de ser una película sobre ese caso. Ajá, sí, la neta, sí. El hoyo de Mel. Se trasladaron hasta el Bújero, volvieron a hacer lo mismo que habían estado haciendo, amarraron un peso a la punta del que iba a quedar adentro del hoyo y empezaron a soltar el carrete poco a poco, ahora sí no lo aventaron de madrazo. Cuando el carrete llegó a su fin, o sea, cuando se acabaron los 24.384 metros, el sedal quedó suspendido en el aire y el peso jamás tocó el fondo. Que aquí mi pregunta y mi duda es, no sé si con 24.384 metros te puedas dar cuenta si tocó piso o no. Ahí sí ya no sé, porque es muchísima la distancia. Bastante. Entonces no sé si se pueda sentir si ya tocó piso con esa distancia con esos metros de sedal que tenía Mel. Ahí sí queda mi duda, ¿no? Ahí sí no sabría qué tan comprobable podría ser eso, ¿no? Pero supongamos, no llegó al fondo. Sí, que no tocó el fondo, entonces estamos hablando de que ya son 24,000 kilómetros. En otra ocasión, comentó Mel que uno de sus vecinos llevó el cuerpo de su perro fallecido. Y dijo, ¿por qué no? Y que lo avienta al agujero este cabrón. Pero yo creo que más para otra cosa lo aventó para deshacerse de él, ¿no? Ay, sí, vamos a probar tu teoría. Sí, voy a aventar a mi perro muerto. En nombre de la ciencia. Sí, el nombre de la ciencia, ¿cuál? Pues si se quería borrar, que lo incineraran al cabrón. Pero esto no es lo sorprendente, la falta de humanidad que tenía este pendejo no es lo sorprendente, sino que tiempo después varios vecinos juraron haber visto al perro vivito y coleando. ¿What? Después de que este güey lo tiró al hoyo, mucha gente dijo que vio al perro vivo en el pueblo. ¿Cementerio de mascotas o qué también? Pues quién sabe, pero pues para salir esa era la gran pregunta, ¿no? O sea, si lo aventó muerto y salió vivo, ¿cómo salió? Si estamos hablando de que pues aventó un sedal de 24,000 kilómetros. Ok. Después de estos experimentos, la historia de su agujero se empezó a volver muy famosa en el pueblo. O sea, ya famosa de que a la gente ya se hacía las preguntas correctas, ¿no? De, oye, ¿y por qué no tiene fondo ese pinche hoyo, no? No las preguntas de, ¿dónde tiraré mi refri esta semana? Se hizo famosa en su pueblo y en pueblos aledaños. Esto ayudó para que pudiera enterarse por boca de los más viejos ciudadanos que ese hoyo llevaba muchísimo tiempo ahí. Muchos incluso lo databan anterior a la construcción del pueblo. Okay. Esto se los dijeron los viejillos de ahí del pueblo. No sé si para asustarlo o para qué. Más viejos que Mel. Sí, mucho más viejos que Mel. Yo creo unos 70, 80 años. Porque Mel le tenía 60 años, pero no vivió ahí. Mel vivía en otro lado. Compró su granja apenas unos años atrás. Ok. Entonces él no conocía la historia del pueblo. Mel cuenta que le gustó que se popularizara su historia, pero la información que fue adquiriendo fue lo que no le gustaba. La fama que fue adquiriendo su agujero fue lo que no le gustó. Ok. No le gustó que la gente supiera a quién le pertenecía el agujero, ¿no? O sea, a él no le interesaba que la gente supiera que era de él el terreno donde estaba el agujero. Y no quería que nadie supiera dónde se encontraba, porque pues nadie va a querer a un chingo de gente vestida de alienígena o de Bigfoot ahí rondando tus terrenos, ¿no? Nada por buscar el pinche hoyo. O hasta un accidente, ¿no? Que pudiera haber que un güey se cayera y pues le echaran la culpa porque es su terreno. Pueden llenar de basura el hoyo, pero no puede ir gente a verlo. Ah, sí, exacto. Un día sus miedos se hicieron realidad cuando una noche un grupo de hombres tocaron su puerta identificándose como autoridades del gobierno de los Estados Unidos, o sea, el FBI. Tómala, barbón. Durante largo rato los agentes estuvieron haciéndole muchas preguntas a Mel, en su mayoría muy raras.
Algunas de ellas fueron que si alguna vez había escuchado voces que vinieran del agujero. A ver, ¿cómo dijo, señor? ¿Cómo dijo, oficial? ¿Voces? Si había tenido sueños relacionados con el hoyo. Ah, caray. O que si había tenido sueños con criaturas que salían del agujero. Ok. Esto es lo que contó Mel, que le preguntaron los agentes del FBI. Que no sé, pero sí, la neta están bien raras sus pinches preguntas, ¿no? Me suena como a casi Stranger Things. Ándale. Oiga, ¿y sus luces no prenden o parpadean cuando alguien quiere hacer contacto con usted? Al final del interrogatorio, los agentes le pidieron amablemente a Mel que se olvidara de todo lo que había hablado y para ayudarlo le ofrecieron una suma por su propiedad. Mel cuenta que les pidió tiempo para echar números, ya que en ese momento estaba muy nervioso para tomar una decisión. O sea, estos cabrones le querían comprar la granja. Bueno, sí, claro. Y que por el precio justo se las vendería, ya que tenía todos sus ahorros invertidos en ese lugar. La respuesta no fue muy del agrado de los agentes, que se me hace muy pendejo porque pues nunca les dijo que no se las iba a vender, simplemente que pues le ofrecieran chido y se las vendía, ¿no? Lo que pasa es que la han de haber querido así en caliente, luego. Ajá, sí, que para que ya nadie pudiera entrar a esa propiedad. Uh-huh. Entonces estos güeyes del FBI le dijeron, ¿no nos va a vender la propiedad, jovencito? ¿Y qué cree? Aparte de eso va a ser en pagos mensuales, señor. Ah, todavía, abonos chiquitos. Ajá, bonos chiquitos y o sea, nos la va a vender al precio que nosotros decimos y aparte de eso se la vamos a dar en abonos. Y usted será reubicación que de alguna forma lo llevó hasta Australia. Oh. O sea, Mel terminó en Australia, no sé si por miedo y se escapó del país y llegó hasta Australia o no cuenta por qué se fue hasta Australia. O si los mismos güeyes del FBI lo mandaron para allá. Ok. Art Bell, el conductor de Coast to Coast, habló en varias ocasiones con Mel Weathers, el 21 y 24 de febrero del 97, en el 2000 y en el 2002. Órale, esto es casi reciente. Sí, pues reciente, estamos hablando de 23 años, entonces no sé qué tan reciente podamos decir. Me lo imaginaba como acá en los 70s. Ah, 60. no, pues Coast to Coast empezó en los 80s. Ok. Después de la última llamada, el programa perdió el rastro de Mel. Ya no volvieron a saber de él. Art Bell contó que los escuchas estaban divididos. Algunos pensaban que Mel era un charlatán y otros le creían. Los dos bandos se dedicaron a tratar de encontrar el lugar con las referencias que les dio Mel, porque obviamente pues al momento de lo sacaron, ya sabes que decía Art Bell que habían puesto como esta nube en el Google Maps, cosas así, para que no se viera que había ahí. Ajá. Estaba baneado el territorio de Mel. Entonces si lo buscas en internet sí sale. Pues creo que tienen marcado ahí un agujero de Mel, pero no se sabe si es el real, porque pues nunca se dieron las coordenadas correctas. Se logró tomar fotografías satelitales de la región de Manatash Drive, donde presuntamente se encontraba la propiedad de Mel, por medio de un servidor llamado, creo que eres muy joven para este servidor, Terra Server. Ok. Que era como un Google Earth de la época, de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, es que estaba este servidor. Y gracias a él es que se encontraron estas fotos que te digo, que aparecen baneadas del lugar donde se supone que está el hoyo de Mel. El hoyo. Las fotografías en las cuales se mostraba algo muy extraño, que es lo que les digo, parecían estar censuradas, con un cuadro blanco que tapaba todo el terreno. Ah, mira, no estaban difuminadas, era un pinche cuadrote blanco que les pusieron para que no se viera nada. Literal, un cuadro blanco. Ah, exactamente. Pues está raro, es como esas pues sí, de casos extraños que Estados Unidos los calla, los guarda, los esconde. Ajá, exacto. No habla de hombres de negro, sino más bien de agentes del gobierno. Ajá, es lo que te iba a decir. Más como el buró, como la CIA, o sea, habla más como algo más humano, más que de algo como los hombres de negro. Él no habla nunca de que fueron hombres de negro a su casa. Es lo que te iba a decir. Lo iba a decir de chiste, pero sí me suena como que más realista al que vaya al FBI, que si él quiso hacerlo como plan de broma o de ser charlatán, pues le hubiera puesto más crema a los tacos, ¿no? Sí, claro.
y creo que pues mencionó cosas o datos que pues que sabemos que existen y que son, en este caso, como pues los que se presentaron fueron los del FBI. Sí, exactamente. Tiene un poquito de sentido eso, ¿no? Que haya sido más el FBI que unos hombres de negro. Sí. Pero está raro las preguntas que le hicieron a Mel, ¿no? Lo de, ¿no ha soñado con que salen monstruos de su hoyo, joven? Aquí deberíamos de meter la canción de Insulina. Ya me dijeron que eres un alien. Pues es que sí está raro el caso, y más porque pues ya no sabe nada de él, ya no supieron nada del dueño, sí les vendió. Hasta el 2002 fue la última vez que supieron de él. Y ya estaba en Australia. O sea, si lo reubicaron porque el gobierno de Estados Unidos lo mandó para allá o él se fue huyendo de algo. O sea, realmente qué fue lo que pasó. Y sí tiene que ser algo cañón porque pues como ellos mismos vieron la oveja, lo que pasó con la oveja. Claro. Es que algo hay ahí. Y o sea, y el que echan, o sea, dentro de este pacto ficcional que tenemos que tener para estas historias, el decir, oye, a ver, pero este güey me está haciendo preguntas que yo nunca me había hecho, entonces quiere decir que este güey también sabe algo, ¿no? Ajá, exactamente. No te van a preguntar nada más por preguntar, es porque ellos ya tienen detectado algo. Sí, exacto. Y entonces, para aumentar la duda de este caso, lo que pudiéramos tener pensando que tenemos una respuesta no existe, vamos a darles los datos curiosos. Mel nunca regresó al lugar donde comenzó la leyenda, pero sí regresó a Estados Unidos, por lo que le suspendieron los pagos de la propiedad, y algunos dicen que Mel ha contado que cuando muera quiere que lo arrojen al pozo. Quiero volver a donde nací. Sí, o sea, pero dicen que como regresó de Australia a Estados Unidos, que le dejaron de pagar su terreno. Ok. Ese es uno de los datos que dan que se quedará entonces allá. Ajá, y que aparte no le dieron dinero, pues échenme al hoyo entonces. Me voy con mi hoyo. Me voy con mi hoyo si no me van a pagar. Mucha gente que ha ido hasta el lugar afirma que hay vallas que prohíben el paso. Muchas personas que manejan cerca del lugar dicen que han podido ver un gigantesco rayo oscuro que sale del pozo. Que está bien raro eso, ¿no? Porque nadie sabe dónde está el pozo. Otros dicen que es una sombra que sale del agujero. Incluso un programa de televisión se trasladó hasta el sitio, encontrando fuerzas militares que resguardan el lugar y les prohibieron el paso. Entonces es otra, ¿no? O sea, ya no nada más es el FBI, ya también está el ejército metido en esta onda, sí es cierto, ¿no? Que a estas alturas ya sabe la gente dónde está, ya lo encontró. Claro, o sea, se supone que por las fotos que les conté hace ratito, ya saben más o menos por dónde está. Pero la gente que maneja por ahí, pues sería muy difícil, bueno, yo creo que sería muy difícil identificar exactamente dónde está el pinche hoyo. Bueno, pues que ahorita ya para todo hay maña. Pues sí, también, pero pues no han sacado más fotos recientes, a eso es a lo que también me refiero. Eso sí, pero también qué tanto puede cambiar. Ajá, sí, también. Sé que tal vez nos quedemos con esa duda siempre. Aunque la ubicación exacta del agujero nunca fue especificada, varias personas afirmaron haberlo visitado, entre ellos el autodenominado médico intertribal, o sea, ya cuando tienes ese título, médico intertribal, Gerald Osborne, okay, apodado el Red Elk, quien afirma que en el 2002 lideró una expedición de 30 personas para localizar el agujero. Cuando llegaron al lugar, encontraron que el gobierno de los Estados Unidos mantenía una base secreta ahí donde ocurre actividad extraterrestre. Ahora ya le aumentó este cabrón del Red Elk que hay actividad extraterrestre. Eso fue en el 2002, casi al mismo tiempo que Mel habló por última vez a Coast to Coast. Este güey organizó la excursión al hoyo de Mel. Ok. Según algunos geólogos, el agujero no existe, ya que geológicamente es imposible un agujero de esa profundidad.
En primera, porque se derrumbaría sobre sí mismo bajo la tremenda presión y el calor de los estratos circundantes. En segunda, que de haber metido un sedal para pescar de 24,000 metros dentro de un agujero, el calor de la tierra lo habría roto antes de que pudiera alcanzar la máxima profundidad. Eso es como los que están en contra de la teoría de lo que hizo Mel, que no le creen, Ajá. pues dan como esas explicaciones científicas. Que pues sí, en parte sí se me hacen como reales, ¿no? O sea, porque el hoyo se derrumbaría aunque fueran 3 metros, llegaría un momento en que la profundidad hiciera que se compactara. Ok. Pero aquí lo importante no es lo que yo pienso, mis tarugadas que yo pienso no son las importantes, sino ustedes, tú, Lale, camaradas, ¿qué piensan, camaradas? ¿Milagros de la naturaleza? ¿Creación extraterrestre? ¿Túnel directo al infierno? En China hay un agujero donde salen los artículos eléctricos, muebles y basura sin saber por qué. ¿Qué está pasando en realidad? Eso solo lo tienen la última palabra con ustedes. Así que déjenos escritos aquí en la caja de comentarios cuáles son sus teorías de qué es lo que sucede en ese agujero, a dónde va. Hay un chino recogiendo artículos eléctricos del otro lado del mundo. ¿Cómo funciona esto? Yo me voy porque es algo extraterrestre. Me suena más a eso. ¿Tú te vas por algo extraterrestre? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Bueno, yo no encontré así como algo que te dijera que tenía como contacto con extraterrestres. O sea, yo no lo entiendo, pero a ver, ¿tú por qué piensas que es extraterrestre esta onda? Porque la mayoría de los casos que yo he escuchado similares, de conspiraciones, de descubrimientos, sobre todo en granjas y en ese tipo de lugares, siempre que viene el gobierno es porque tiene que ver algo con algo extraterrestre. Ok. Es como, pues hay muchos, bueno, me ha tocado leer y ver muchos documentales donde suceden ese tipo de cosas extrañas. Y cuando son paranormales, pues sí, como que, sí, son fantasmas, como sea. Okay. Pero cuando ya tienen fuerzas alienígenas o fuerzas de otro planeta, es cuando el gobierno lo resguarda y lo guarda y lo calla. Ok, sí, claro. Que aquí en el caso de Mel, pues lo mandaron hasta Australia, ¿no? Y en el momento que rompió el pacto, pues hasta le dejaron de pagar su ingresito, ¿no? Por haber vendido su terrenito. Sí, y no es el primer caso que me toca escuchar algo así similar, pues donde el gobierno de Estados Unidos interviene y silencia todo para que no salga de ahí lo que ellos mismos a veces guardan. Sí, claro. No, yo sí voy por la teoría de que hay un chinito recogiendo cosas al otro día. Hoy nos tiraron un refrigerador. Vamos a arreglarlo. Un refrigerador, vamos a alegarlo. Y lo vendemos de nuevo a Estados Unidos. Es un negocio redondo, ¿sabes? Toda la basura se va al hoyo de Mel. Del otro lado sale en China. Alguien lo arregla y lo vuelve a vender a Estados Unidos y se vuelve a convertir esto en reciclaje sobrenatural. Lo que sí me causa curiosidad es saber quién le hizo eso a la oveja. Sí, claro, y los jalones, ¿no? Que sí. Ya empezaron a sentir jalones cuando metieron un organismo vivo, porque habían metido por una piedra y habían aventado cosas sin vida, ¿no? Y lo del perro también está bien raro. Que lo vieron vivo. Que bueno, a lo mejor puede haber sido que vieron un perro parecido, ¿no? Y hayan dicho, mira, ya revivió el perro de Don John. Fíjate que también lo del perro no me la creo, es como cuando inventan como que los chismes, ¿no? Los rumores, lo que hay alrededor de lo que pasó, que la gente empieza a inventarse cosas bien fumadas. Sí, claro. Pero yo también lo del perro no creo. Yo pienso más bien nada si algún vecino que le preguntaron, se quiso hacer el que, fíjate que miré esto, y lo contaron. En primera, yo no podría tener confianza en mis gandallas vecinos que durante años estuvieron metiendo a mi propiedad a tirar su pinche basura. Ahí me pierden esos cabrones. Eso sí, también. Sí, eso sí era abuso de confianza de parte de esos güeyes. Eso sí es cierto. Pero pues ahí está. Ahí les dejamos este caso, camaradas. Espero que estén pasando un maravilloso Halloween, o ya lo hayan pasado, depende de cuando estén escuchando esto. Que nos dejen aquí en la caja de comentarios
si conocen algún dato que no hayamos dado aquí sobre el hoyo de Mel, algo que haya sido recientemente, que haya salido a la luz o algo así, algo que complete este informe. Vayan a ver todos los especiales que tenemos. Les cuento que ahí el del Ale, el del año pasado también ya está arriba, que fue el de las máscaras de plomo, completamente alienígena quedamos en ese caso. Pues es cierto. Que me decías que muchos con los que platicabas te decían que... Sí, que eran también algo de otro planeta. Que era extraterrestre, ¿no? Sí. Entonces, pues vayan a verlo, ahí están esos dos. Lale ya lleva 2 años aquí en estos especiales del informe en aluminio. Muchas gracias por tomarte el tiempo, por aguantar mis tarugadas de no poner a grabar. No, al contrario, gracias a ti por invitarme y la verdad yo me quedé con muchas dudas, es que en una chancita voy a poner a mi trabajo de investigación también. ¿Qué así si les dejaras una pregunta a los camaradas, cuál sería tu pregunta más, la que más te causa problemas con esta historia? ¿Cuál sería para que se las dejaras a los camaradas? Pues la verdad sería el paradero de Mel. ¿Dónde quedó Mel? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó Mel? Estamos hablando que en el 2000, la primera llamada fue en el 97. Y ya tenía 60 años. Ponle que a lo mejor también mintió en su edad. Sí, es cierto. Entonces estamos hablando de que tendría más de 85 años, 80 años. ¿No tenía familia? ¿Vivía solo? Pues no se habla, o sea, no en su historia, cuando está hablando con Art, no habla de que tenga familia. Solo es como en primera persona el relato. Eso es otra cosa interesante, si tenía familia o con quién vivía. Sí, no hay datos. De que voy a buscar más. A ver qué te sale y ahí dejas en los comentarios a ver qué descubriste nuevo. Tenlo por seguro que sí. Entonces, camaradas, les mandamos un fuerte abrazo. Disfruten su Halloween, su Día de Muertos, que se quiere y se puede. Y no dejen que esas señoras, esas viejillas peleadas con la vida, les digan, es que eso es gringo. Es del diablo. Es del diablo, porque ya les dije y les he dicho, la Navidad no es de Oaxaca, señores. Exactamente. Entonces, ¿tienes algún proyecto? ¿Todavía no tienes nada de proyecto? ¿Algo? Todavía no. ¿Redes? ¿Nada todavía? Todavía no, estoy en proceso espero que pronto ya, ahora sí ya se pueda terminar ese proyecto. Bueno, recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como el 10º Informe. Pueden escribir al correo del 10º Informe @gmail.com. Ahí pueden dejarnos todas sus dudas, un saludo, un comentario, lo que ustedes gusten. Y pues no me queda nada más que decirles gracias, Lale, por estar aquí. Al contrario. 2 años seguidos. ¡Uhú! A ustedes, camaradas, por estar aquí pendientes a lo que hacemos, a lo que vamos sacando. Y pues disfruten su Halloween, disfrácense, déjenos aquí fotos de sus disfraces, mándenos fotos de sus disfraces si gustan, que a nosotros nos encantaría verlos aquí en el 10º Informe. Y sí, disfruten Halloween. A fuerza.